Señor. Padre, porque nos das la oportunidad de estar reunidos en tu casa, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu, Padre. Queremos esta noche pedirte, Señor, que tú nos bendigas, que tú, bendito Dios, nos hables por medio de tu palabra, que tú edifiques nuestras vidas, Señor, Padre. Si hay algo que confrontar en nosotros, Señor, confróntanos, Señor, Padre, porque sabemos que es de mucha edificación para nosotros ser corregidos, Padre. Bendito Dios, yo oro a esta hora para que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, respalda tu palabra, Señor. Padre, respáldala, Señor. Quita todo estorbo, quita todo aquello que quiera impedir, Señor, que la palabra sea recibida en los corazones de mis hermanos, Padre. Y desde ya te damos la gloria y la honra, Señor, por todas las cosas que tú harás en medio de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede sentarse. El tema que el Señor me daba para que lo pudiéramos compartir esta noche es: no te salgas del camino. Dígale al hermano que tiene a la par: no te salgas del camino. Y le voy a pedir también que me ayude y que leamos la palabra del Señor. Si me puede ayudar en la pantalla, me puede poner Efesios 4, del versículos del 1 al 6 vamos a leer. Efesios 4 del 1 al 6. Le voy a pedir nuevamente si se puede poner de pie para que no se me duerma. Amén. Pongámonos de pie, leamos la palabra del Señor. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Pueden sentarse. Amados, esta noche el Señor me daba algo para que lo pudiéramos compartir, y es acerca de nosotros como cuerpo de Cristo. Si usted observa el tema, que es no te salgas del camino, en el transcurso del mensaje vamos a poder entender el porqué de ese tema. Lo que nosotros acabamos de leer era el apóstol Pablo hablando a la iglesia que estaba en Éfeso y haciéndoles un llamado bastante importante. Quiero que sepan, no sé si alguno lo sabe, pero la iglesia de Éfeso era una de las iglesias que más era atacada en su momento. ¿Por qué? En el libro de los Hechos dice que en la región de Éfeso estaba un lugar que había sido denominado un lugar de adoración para la diosa Diana, donde se había levantado una estatua. Esa región predominaba y se conocía mucho porque había bastante desorden sexual y había mucha carnalidad. Si bien es cierto, la ciudad de Éfeso era una ciudad bastante rica económicamente hablando, pero en lo espiritual era bastante decadente. El apóstol Pablo estaba muy interesado en que la iglesia de Éfeso comprendiera el poder del evangelio que él les había predicado. Y eso es lo mismo que esta noche el Señor quiere hablarnos a nosotros. El apóstol Pablo le decía a la iglesia a través de una palabra que a mí me impactó, y él decía: les suplico que lleven una vida como es digna del llamado que han recibido. El llamado del que hablaba ahí el apóstol Pablo era que esa iglesia había sido llamada a ser el cuerpo de Cristo, a ser una nación santa. Pero por el hecho de la nación o la región donde ellos vivían, era bastante difícil mantenerse en santidad. Pero él decía: les suplico que lleven una vida como es digno. Y si él hacía una súplica, era porque él se había dado cuenta la decadencia espiritual que podía envolver a la iglesia de Éfeso. Ahora, nosotros preguntémonos esta noche: ¿cómo es nuestra vida en Cristo en este momento? ¿Estamos llevando una vida estamos
teniendo un caminar conforme a la voluntad de Dios? ¿O realmente necesitamos esforzarnos para caminar puramente o rectamente como el Señor quiere que nosotros caminemos? El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso: es importante que ustedes sepan algo. Y es que algunas veces nosotros como iglesia nos enfocamos quizás muy detenidamente en lo que es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto, porque esa es la garantía de que vamos a tener una vida eterna. Pero el apóstol Pablo estaba claro que esta iglesia necesitaba comprender que el poder del Evangelio no solamente era un poder de salvación, sino que era un poder de transformación de vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy claro también esta noche. El Evangelio no solamente se nos dio o Dios nos permitió creer en Él para tener salvación, sino que Él está interesado en que nuestras vidas sean transformadas. Es algo importante e imperativo que como iglesia comprendamos que Dios está interesado en bendecirnos. Él quiere hacer milagros, Él quiere proveer, Él quiere hacer maravillas, pero también Él está interesado en que nuestra vida sea transformada. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo, vemos lo que le decía a la iglesia de Éfeso: les suplico que lleven una vida digna. Y les describía: sean humildes, les decía, sean mansos, sopórtense unos a otros en amor. Tengan paciencia. ¿Por qué? Porque en este tiempo, hermano, como iglesia tenemos que comprender algo. Nosotros somos más que personas sentadas en este lugar. Somos más que un grupo de personas que hemos venido a reunirnos aquí. Somos realmente un cuerpo, somos uno en el Señor. Y es necesario que comprendamos eso esta noche, porque solamente bajo la revelación de que somos uno con Él, vamos a poder caminar en una vida transformada. Amén. Porque de nada serviría que nosotros viniéramos a este lugar, quisiéramos el esfuerzo de venir y congregarnos, si nuestra vida no da un fruto, un cambio en realidad. Tenemos que enfocarnos un poco esta noche y ver realmente cómo estamos viviendo en este tiempo. El apóstol Pablo les decía: les ruego que anden como es digno. Y había en la Reina Valera hay una palabra que dice que estén solícitos. Y esa palabra solícitos quiere decir: hagan todo lo posible por mantenerse unidos. La unidad de la iglesia es esencial para poder alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. La unidad es algo que tenemos que buscar. Fíjense lo que dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Lastimosamente estamos en un tiempo donde como iglesia lo menos que quizás buscamos es estar unidos los unos con los otros, y lo que hacemos es buscar nuestro propio beneficio o buscar las cosas que a mí me convienen o lo que yo quiero. Pero la palabra que el Señor trae esta noche es para que nosotros comprendamos que es necesario que cambiemos nuestra perspectiva de cómo nos vemos hacia nosotros mismos y cómo nos vemos como congregación. Porque cuando Él ve a su pueblo, Él lo ve como uno nada más. No nos ve individuales, Él nos ve como uno solo. Por eso el apóstol Pablo decía: un mismo Señor, una misma fe, una misma esperanza, un mismo espíritu. Eso me habla de unanimidad y no de estar unidos físicamente, sino de tener un mismo corazón y un mismo propósito en cada momento de nuestra vida. Pero si nosotros no logramos tener claro este tema de poder caminar rectamente, no vamos a estar unidos, no vamos a poder tener unidad. Porque aún la Biblia dice que el que tiene el Espíritu Santo no puede hacerse uno con las tinieblas. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bastante cuidado, porque como iglesia del Señor, el Señor nos llama a que nos mantengamos puros, a que nos mantengamos en santidad. Pero si nosotros no examinamos nuestra vida y dejamos llevar nuestra vida por lo que el mundo nos ofrece, no vamos a poder tener una vida de santidad y mucho menos una vida de unidad con el Señor y entre nosotros mismos. Fíjense que el Señor me hablaba cosas bien tremendas. Yo se las quiero compartir, no me quiero quedar con ellas. En el Evangelio de Mateo, yo creo que todos hemos leído esa porción, donde dice: nuestro Señor Jesucristo hizo una declaración y dijo:
hablando con Pedro, le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Todos sabemos ese pasaje, ¿sí? Dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, o las puertas del infierno, dice otra versión, no prevalecerán, o no podrán hacerle frente en ningún día. Pero fíjense, hermanos, que si nosotros nos ponemos atención en eso, nosotros tenemos que tener muy claro que el Señor cuida de nosotros. Amén. Amén. Tenemos que tener bastante claro que el Señor tiene cuidado y protección de su iglesia. Entonces, cuando estaba yo un poco leyendo ahí, yo pude entender y dije: realmente en Cristo estamos seguros. En el Señor estamos seguros. El Señor cuida de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos defiende. Él nunca permitirá de que el enemigo toque nuestra vida. Pero también el Señor me llevó a un pasaje en 2 de Timoteo, y ahí quiero ir ya entrando. Si me pueden ayudar en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 15 al 18. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El 17. Y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. El 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. El apóstol Pablo estaba dándole unas instrucciones a Timoteo y le decía: Timoteo, tú tienes que presentarte siempre delante de Dios como un siervo aprobado. Pero también le estaba dando una advertencia y le comenzó a decir, si nosotros pusimos atención, de que tuviera cuidado con las palabras y las cosas que él escuchaba. Y menciona el nombre de dos hombres ahí, Himeneo y Fileto. A mí la palabra que me llamó la atención fue la palabra gangrena. Los hermanos que son médicos creo que tienen claro lo que es eso, pero yo lo busqué y mira lo que yo encontré. ¿Qué es la gangrena? Dice: la gangrena es la muerte de los tejidos en una porción del cuerpo a consecuencia de la obstrucción del riego sanguíneo. Usted me va a decir: ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Ahorita voy. Nuestro Señor Jesucristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Pero en 2 de Timoteo 2, del 16 al 18, el Señor muestra algo bien delicado. Y es que Él le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado con aquellos que estando dentro de la iglesia hablan palabras profanas. ¿Por qué? Porque esas palabras, dice lo que leíamos, son carcoma que se convierten como una gangrena. ¿Podemos entender eso? El apóstol Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, ten cuidado con los que están adentro del cuerpo, porque los que están adentro del cuerpo, unos realmente no son del cuerpo, y lo que hacen es contaminar el cuerpo, producir una gangrena. ¿Y qué era la gangrena? Dijimos, es la muerte o de una parte del cuerpo. Imagínense qué tremendo esto. ¿Por qué es importante que nosotros como iglesia caminemos en santidad y caminemos fielmente para con el Señor? Porque Himeneo y Fileto eran parte de la iglesia en la que estaba Timoteo, eran parte de la congregación, pero esos hombres no habían caminado en santidad y en rectitud. Por eso lo que ellos tenían era un espíritu de contaminación, que lo que buscaba era contaminar el cuerpo, destruir el cuerpo. La gangrena, yo leía, y la gangrena, la única forma o las maneras de tratar de detenerla es cortar la parte del cuerpo que está engangrenado. Imagínense qué tremendo. Veámoslo en el ámbito espiritual. Dice, lo que yo le leí ahí, dice que la gangrena lo que hace es cortar el flujo de sangre en el cuerpo. Sabemos que la Biblia dice que la sangre es la vida del cuerpo. Y si nosotros lo aplicamos en el mundo espiritual, lo que hace o lo que hacían estos hombres, Himeneo y Fileto, era contaminar el cuerpo, era contristar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la vida de la iglesia en este tiempo. El Espíritu Santo es el que le da vida a usted y el que me da vida a mí.
cuidamos en nuestra manera de vivir, y en nuestra manera de vivir no solo individual, sino como congregación, es peligroso que contaminemos el cuerpo. Amén. Es peligroso eso. Es muy peligroso que estando dentro del cuerpo lo contaminemos. Yo pude comprender algo ahí, y es que el Señor protege, nos cuida, nos rodea. Dice la Biblia que Él es escudo alrededor nuestro. Pero cuidado desde adentro, cuidado con nosotros, porque si bien es cierto, Satanás no nos puede tocar, pero adentro estamos nosotros. Estos dos hombres formaban parte de la iglesia donde estaba pastoreando Timoteo, y le decía el apóstol Pablo: ten cuidado con estos hombres, porque sus palabras carcomen como gangrena. Eso es tremendo, hermanos. Si nosotros logramos comprender qué importancia tenemos cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, nos vamos a cuidar. Sí, amén. Porque esos hombres eran parte de esa iglesia. Porque más adelante en el siguiente versículo dice que las palabras o lo que ellos hicieron, dice, trastornan la fe de algunos. ¿Qué quiere decir eso? Los apartaron del camino, los apartaron de nuestro Señor Jesucristo, de la fe verdadera. Es por eso, hermanos, que tenemos que tener muy claro que el Evangelio sí es poder de Dios para salvación, pero también es poder de Dios para transformación de nuestras vidas. Porque si nosotros somos transformados, dice la Biblia que vamos de gloria en gloria, vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. El cuerpo será un cuerpo sano, será un cuerpo fortalecido, hablando del cuerpo de Cristo. De nosotros dependerá mantener sano este cuerpo, esta parte del cuerpo de Cristo en el cual Él nos ha permitido estar. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Realmente es muy importante que esta noche comprendamos que debemos de ser de aquellos que construyen y edifican, y no de los que destruyen. Amén. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a edificar y a construir el cuerpo de Cristo. Amén. Lastimosamente, y en la Biblia nos lo muestra, hay muchos que desde dentro del cuerpo lo destruyen. No me recuerdo en cuál de las cartas, pero el apóstol Pablo también decía, no sé si es en Gálatas, y decía, tengan, y así dice la palabra, no vayan a creer que yo estoy usando esa palabra, dice, tengan cuidado con los perros que mutilan el cuerpo. Si usted tiene tiempo, después en Google puede poner, y le aseguro que le va a salir el versículo. Dice, tengan cuidado con los perros que mutilan el cuerpo. Y es que siempre van a haber personas infiltradas en las iglesias tratando de destruir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es el que Dios dejó establecido en la tierra para poder llevar salvación y las buenas nuevas a los que están perdidos. Por eso el enemigo tratará de destruir el cuerpo del Señor. Pero nosotros esta noche tenemos que abrir nuestros ojos y comprender que Dios lo que quiere es que seamos un cuerpo sano. Porque si somos un cuerpo sano en el Señor, vamos a poder brindar buenas nuevas, no con palabras únicamente, sino con nuestro mismo ejemplo. Porque eso es lo más importante. Es por eso que el Señor lo que dice es transformar vidas, transformar corazones. No solamente palabras vacías. No tenemos que ser de aquellos que hablan palabras vacías, sino que demuestran al Señor con nuestra manera de vivir. Miren lo que dice, y me ayudan, Efesios 4, del 15 al 16. Perdón, del 11 al 13 es. 4 del 11 al 13. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice la palabra que Él instituyó diferentes ministerios.
Pero así como Él instituyó diferentes ministerios, también Él instituyó que cada ministerio va a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? No solamente Él dejó ministerios, Él también ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, la Biblia dice en 2 de Corintios que nos ha dado un don. Todos tenemos algo de parte de Dios. No hay uno que diga yo no tengo nada o el Señor no me dio nada. Todos de alguna forma nos ha entregado algo el Señor, porque Él sabe que siendo miembros del cuerpo estamos llamados a edificar, a formar y a bendecir a nuestros hermanos. Lo que leíamos en Efesios dice que todos hemos sido llamados a edificar el cuerpo. El hermano que usted tiene a la par o la hermana que usted tiene a la par, usted tiene la tarea de parte de Dios de edificar la vida de esa persona. Si usted está edificando la vida de esa persona, usted está cumpliendo con su propósito en la tierra mientras somos llevados. Pero si nosotros no estamos edificando, o en otras palabras, no estamos construyendo la vida de esa persona, si nosotros no estamos formando la vida de esa persona, difícilmente vamos a alcanzar plenitud. ¿Y sabe qué es lo que a mí me llamaba la atención? Que dice de que vamos a alcanzar, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos ha dado la capacidad a cada uno de nosotros de edificarnos a cada uno para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora preguntémonos, ¿cómo estamos edificando al hermano que tenemos a la par? ¿De qué manera Él se beneficia de mi vida espiritual? Es cierto que nosotros venimos y el Señor ha instituido a nuestro pastor y apóstol en este lugar para edificarnos, pero Él nos da las herramientas y cada uno de nosotros debe también de edificar de lo que Él nos entrega, lo que el Señor nos entrega a través de nuestro pastor. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Realmente tenemos una visión como un cuerpo? Porque la Biblia dice que el que está en el cuerpo se duele de lo que le pasa a una parte del cuerpo. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de ser, como decía al principio, tener misericordia, ¿sabe, hermano, que la Biblia nos enseña que la misericordia es que la persona que tiene misericordia siente el dolor como del que lo está sufriendo? Esa es la misericordia, es ponerse en los zapatos del otro. Pero realmente pensemos y analicémonos cada uno de nosotros, ¿somos así realmente de misericordiosos? ¿Realmente estamos interesados en la vida de mi hermano que está a la par? Interesados en la vida en el buen sentido, no tratar de andar hablando cosas que no se deben. ¿Realmente estamos interesados en bendecir la vida de mi hermano? Mira al hermano que tiene a la par y pregúntele, ¿cómo yo te he bendecido en estos últimos meses? Ayúdenme. Si me ayudan con el 15-16, ahí más adelantito. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, el 16. De quien todo el cuerpo bien concertado, pongamos atención aquí, de quien todo el cuerpo, nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Más claro no puede estar. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire lo que dice ahí: ayudándose mutuamente. Ayudándose mutuamente. ¿Para qué? Para ir creciendo. Para ir creciendo. Para ir creciendo. Para irnos desarrollando. Para ir alcanzando las cosas que Dios nos ha hablado. Pero realmente somos así, hermanos. Pensemos por un momento, ¿realmente somos, como dice ahí, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia? Eso quiere decir de que cada uno, de acuerdo a lo que Dios le da, puede ser de bendición al otro. Sí, amén. Y mientras es de bendición al otro, es de bendición a muchos otros por medio del hermano que ayuda. Pero
edificando este cuerpo? Pensemos esta noche, ¿cómo estamos edificando? ¿Estamos creciendo todos? ¿Estamos siendo bendecidos todos? ¿Estamos caminando todos de la mano? ¿O estamos corriendo nuestra propia carrera? No se trata de pensar individualmente, no estamos para eso. Ya no. Antes en el mundo sí. Pensábamos individualmente, pensábamos en salir adelante yo, pensaba en tener la provisión yo, pensábamos en tener lo mejor yo, pero ahora ya no es así. En Cristo ya no es así. La Biblia dice que Él se despojó a sí mismo, es decir, Él no pensó en Él se entregó por cada uno de nosotros. Y Él lo que busca es que seamos como Él. Dice que lleguemos a la estatura como Él, a la plenitud de Él. Es decir, Él espera que seamos como Él. No solamente que repitamos la palabra cuando decimos ser mansos y humildes como yo soy. No, que vivamos realmente con mansedumbre y humildad, ayudando al hermano, formando al hermano, levantando al hermano, ayudándole, interesándonos por la vida del hermano. Porque algunas veces entramos aquí, entramos y salimos y nos vamos, y yo me voy tranquilo, pero ¿y el hermano qué? ¿El hermano qué? Yo creo que usted ha leído en el libro de los Hechos, cuando dice que la iglesia, esa iglesia avivada, esa iglesia que desbordó del poder de Dios, dice que ninguno tenía necesidad, porque las personas que tenían traían las cosas a los pies de los apóstoles los entregaban a los necesitados y nadie tenía necesidad porque todo era de todos. Ese era un cuerpo unido perfectamente, trabajando y caminando en unidad para la edificación de cada uno. Eso es lo que el Señor quiere de la iglesia en este tiempo. Eso es lo que espera de nosotros, caminar en unidad, caminar edificándonos. En Efesios el apóstol Pablo compara a la iglesia hace mención de la iglesia con dos palabras. Uno dice que lo compara con un edificio y el otro lo compara con un cuerpo. Un edificio. Sabemos que el edificio, para poder construir un edificio, se comienza con las bases. Amén. Se comienza escarbando. La palabra que el Señor imparte en esta casa por medio de nuestro pastor es una palabra apostólica, es una palabra que fundamenta. Él hace su parte en esta casa como apóstol, pone el fundamento, pone la doctrina, pone la palabra, pone la revelación. Ahora, y nosotros nos toca comenzar a levantar ese edificio a través de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pensemos, ¿cómo está ese edificio espiritual? No estoy hablando de este lugar. ¿Cómo está el edificio espiritual de nosotros como congregación? ¿Estamos avanzando, hermano? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos uniéndonos para formarnos? ¿O solo pasamos el día por pasarlo? Nos congregamos y llegamos hasta ahí. Pensemos por un momento eso. Es necesario comenzar a vernos como lo que realmente somos, un cuerpo. No ver solo por lo nuestro, ver también por lo de los demás. No ver solamente por mis bendiciones, sino saber pelear las bendiciones de los otros. No solamente pensar en mis propósitos, sino tomar de la mano al hermano y decirle, vamos juntos, caminemos y lleguemos juntos a nuestros propósitos. Es eso lo que el Señor quiere. La semana pasada, el miércoles, si usted se recuerda y vino a congregarse, nuestro pastor nos hablaba acerca de cómo Dios usa siempre los procesos o las cosas que atravesamos para poder ser bendición para los demás. Pero mire, hay algo aquí muy interesante. Segunda de Corintios 1, del 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Yo hablaba un poquito con nuestro pastor y le mencionaba un poquito de esto. Él realmente el miércoles hablaba cosas bastante
porque Él nos mostraba la revelación de que los procesos, las dificultades, las necesidades, aún las enfermedades o se convierten en un propósito de parte de Dios para que después nosotros podamos ir al hermano que está pasando lo que ya pasé y ser de bendición. Lo que leíamos en 2 de Corintios, donde dice que Él es un Padre de misericordia y es un Dios de toda consolación. Y realmente si nosotros pensamos un poquito y regresamos una semana, nuestro pastor nos decía, el proceso que usted ha pasado tiene que servirle a usted para decirle al otro hermano que tenga fe y que va a salir adelante. Los momentos difíciles que hemos atravesado deben de ser, ¿cuál es el propósito? Debe de servirnos para decirle a la persona, no solo al hermano, a su familiar, a alguien que usted conoce, no te preocupes, hay un Dios que sana, hay un Dios que salva, hay un Dios que liberta. Pero fíjense esto, nosotros podemos haber pasado un proceso, nosotros podemos haber pasado un momento difícil, pero si en nosotros no hay misericordia y amor por las personas, no vamos a poder reproducir lo que Dios puso en nosotros. Porque pudimos haber atravesado el desierto y salimos por la misericordia de Dios. Pero si yo veo a un hermano que está atravesando un desierto parecido, o Dios me ha dado una palabra, Dios ha gestado en mí una palabra que puede producir un milagro en esa persona, pero yo no tengo el amor, la misericordia de poder llegar donde ese hermano y levantarlo, ¿cómo yo realmente voy a poder ser de bendición y de edificación? El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas que se pusieran a pensar en todas las cosas que habían pasado y que realmente analizar si habían sido esas cosas que habían pasado, habían sido de bendición o no. ¿Por qué? Porque la iglesia de Gálatas, ellos, dice la Biblia, que ellos habían comenzado en el Espíritu, ellos habían comenzado a caminar por medio de la fe en el Espíritu, pero por escuchar cosas contrarias, habían comenzado a caminar en la carne, habían comenzado, no en la carne en el pecado, sino por esfuerzos humanos. Pero hermano, realmente, pensemos por un momento, tenemos el amor que Dios desea que tengamos por el hermano que tiene a la par. Pensemos un momento, ¿realmente amamos al hermano? ¿De verdad nos amamos? ¿De verdad estamos dispuestos a ayudarle a mi hermano? Y estamos hablando de todos, no solo con el que me llevo mejor, no solo con el que me habla o solo con el que me saluda, que en realidad, siendo un cuerpo, todos deberíamos de hablarnos, todos deberíamos de conocernos. Yo sé, y yo también lo puedo decir, si usted me dice, mire, dígame cómo se llama tal hermana o hermano, yo quizás no le voy a decir porque realmente no me sé el nombre, no me voy a decir que usted se sabe todos los nombres, pero ¿sabe qué? En cosas pequeñas podemos ver realmente si estamos funcionando como un cuerpo, como una familia. Realmente nos conocemos todos, sabemos las necesidades que tenemos. Realmente el hermano que tiene la par siente la confianza y percibe en el espíritu el amor que usted tiene. Porque algunas veces, hermanos, quizás alguien no se nos acerca porque nos ve y en lugar de decir, el hermano me va a dar una palabra de bendición, quizás me va a decir otra cosa. Algunas veces eso sucede, pero ¿sabe por qué? Porque algunas veces no hemos permitido que el Señor trabaje en nosotros, que el Señor transforme nuestro carácter, nuestras actitudes y muchas cosas más, que eso va a ser para otro día. Muchos pueden pensar, o muchos podemos pensar, que realmente no es importante ayudar al hermano. Quizás alguien puede decir, no, si para eso está Dios. Si Dios es el que le va a ayudar, yo voy a orar para que el Señor le bendiga. Quizás podemos pensar así. De hecho, la Biblia habla acerca de eso y dice que si nosotros teniendo algo que provee el hermano y lo vemos en necesidad y decimos que te vaya bien, Dios te bendiga y Dios te va a proveer, ¿a dónde está el amor de Dios? En nosotros, dice la palabra. Entonces, en Efesios 4, 17, 18, para ir ya entrando, tenemos tiempo. Empezamos temprano. 4, 17, 18, se lo voy a leer en otra versión. Dice, en la Nueva Biblia Viva:
Por eso les digo e insisto de parte del Señor, que no vivan ya como los paganos, ciegos y confundidos. Ellos tienen nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios. Esto se debe a que son ignorantes y han endurecido su corazón. Hay algo que nosotros tenemos que tener bastante cuidado, y es que endurecer nuestros corazones puede llevarnos a que perdamos la visión espiritual y, como dice aquí, perder la sensibilidad espiritual. Es peligroso tener un corazón endurecido para con nosotros, entre nosotros mismos. Es muy peligroso. Por eso le decía, alguien puede decir, no, pero si el Señor le va a ayudar, si Él le va a proveer. No, hermanos, si nosotros podemos, ayudémonos entre nosotros. Ayudémonos entre nosotros. Dios nos bendice. Dios provee. Usted quizás puede decirme, hermano, pero yo estoy pasando un momento bastante difícil en lo económico. Hermano, si es que no es solo de dinero. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre. Usted no sabe, si usted carga una palabra de fe que puede activar y abrir los cielos en una persona, activarle la fe. No solamente es con lo material, es también lo que usted carga dentro, lo que se ha gestado en usted, lo que Dios ha depositado en usted. La dureza del corazón es peligrosa. Veamos lo que dice Lucas 10. Así como dice nuestro pastor, le dije todo eso para llegar aquí, que es lo que el Señor nos ha dado. Lucas 10, del 25 en adelante. Yo creo que usted conoce esa porción, pero yo se la quiero leer en una versión diferente. Lucas 10, del 25 en adelante, dice: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones y entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, es decir, un levita, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, preguntó el Señor, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Y el hombre le contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Este pasaje es bastante tremendo, la verdad. Miren lo que nos muestra el relato bíblico. Habla de 4 hombres. Habla de un sacerdote, habla de un levita, habla de un samaritano y habla de otro hombre que en una de las versiones, no sé si en la Reina Valera dice que era un judío. Habla de 4 hombres. Dice la palabra de que uno de ellos fue atacado, fue asaltado, fue golpeado, fue ultrajado, quedó herido y quedó tirado en el camino. Y dice la palabra de que vino y pasó un hombre, un sacerdote.
Y dice la Biblia que el sacerdote iba y vio al hombre tirado. Y si nosotros pusimos atención al relato, dice que cuando lo vio, él lo que hizo fue salirse del camino, pasó al otro lado y siguió de largo. Luego dice la Biblia que venía un levita también caminando. Igual, vio al hombre tirado, lo que hizo fue salirse del camino donde iba y siguió su camino. Luego habla de un samaritano y la Biblia denota la palabra despreciado. Si usted, no sé si lo sabe, pero le llamaban o le dice despreciado porque recordemos que desde el Antiguo Testamento, por una región donde habían vivido y unos problemas que habían habido, los samaritanos y los judíos habían entrado en una enemistad. No sé si usted se recuerda cuando la mujer samaritana le dijo a Jesucristo, nuestro Señor: los judíos y los samaritanos no se llevan. Es decir, ¿por qué me pides a mí si nosotros con los judíos no tenemos nada que ver? Porque había como una división o había algo que los hacía que estuvieran separados. Pero en el relato bíblico vemos que el samaritano, el despreciado, se acercó a ayudarle al hombre. Había algo que a mí me llamaba la atención y es que la Biblia dice, no sé si en la Reina Valera, que el hombre que fue ultrajado y fue golpeado era un judío. Sabemos que el sacerdote y el levita vienen desde esa misma línea judía, pero ellos no tuvieron la capacidad, ni el valor, ni la compasión de ayudarle a su hermano en sangre, digámoslo así. No tuvieron el amor ni la compasión. Pero aquel al que le llaman despreciado, aquel al que no lo tomaban en cuenta, al que para los judíos no valía nada, ese sí se detuvo y le ayudó. Pero miren lo que yo encontré por aquí. Yo no me podía quedar con eso y no compartírselo a ustedes. Yo comencé a buscar un poco en las palabras que están ahí y me llamó la atención una palabra que se había salido del camino. Esa palabra me llamó la atención. Y yo me tomé un poco el tiempo y busqué la palabra camino en el original griego. La palabra griega para camino es jodos, con acento en la O, jodos, que significa progreso, ruta correcta y el camino de la verdad. Fíjense. Y esa misma palabra jodos es la misma palabra que se usa en Juan 14:6, donde Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y en Hechos 22, 3, 4, no sé si usted se recuerda cuando el apóstol Pablo comienza y está disertando, hablando del Evangelio, y dice: es que yo perseguía a los cristianos que iban en el camino. Y en esa palabra, el camino, si me pueden poner Hechos 22, 3, 4, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Veamos el 4. Perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. En otras palabras, hermano, cuando estos hombres, y aplicámosla a nuestra vida, cuando estos hombres iban caminando y vieron al hombre golpeado y se salieron del camino, ellos, hagámoslo una aplicación a nuestras vidas. Cuando nosotros vamos caminando y vemos la necesidad en un hermano, vemos la necesidad en una persona, vemos a alguien que está pasando por un momento difícil y me salgo y no le ayudo y me aparto, ¿de quién me estoy apartando? De Cristo. De Cristo. Sí. Qué peligroso es no ayudarle al que tiene necesidad de ser ayudado. Nosotros tenemos que ser como ese hombre que iba en el camino y no se salió, no lo ignoró. Al contrario, tuvo misericordia, tuvo compasión. Porque yo creo que ninguno se quiere apartar del camino. No. ¿O alguien quiere apartarse del camino? Nadie quiere apartarse del camino. Entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a apartar del camino? Una de las formas es amando al hermano, levantando al caído, vendando las heridas del otro, pagando aún de nuestros propios recursos para que él sea levantado. Eso es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros esta noche. No que vivamos para nosotros, no que nos salgamos del camino, al contrario, sigamos en el camino y a lo que encontremos en el caminar con Cristo, levantemos
levantémoslos, ayudémoslos, bendigámoslos, saquémoslos adelante, démosles palabras de fe, de ánimo, de esperanza. Eso es el propósito de la iglesia en este tiempo. No es otra cosa más que edificar a la gente y proclamar las buenas nuevas del Señor. Amén. Ahora, para ir finalizando, sin misericordia y sin compasión no podremos ser de bendición para otros. Por eso nuestro Señor dijo: sed como yo, imitadores de mí. Él nos ha dado las herramientas, Él nos ha dado su Espíritu Santo, Él nos ha dado la unción, Él nos ha dado la fuerza para poder amar, para poder tener misericordia, para poder ser compasivos y para poder ayudarle al que está caído. Depende de cada uno de nosotros. Ahora, para finalizar, en el libro del profeta Isaías, el Señor le da una palabra a Isaías que no es tan fácil de digerirla, en el capítulo 58. El Señor le habla a Isaías y le dice: Isaías, levanta tu voz y grita como trompeta, alza tu voz en cuello, dice otra versión. ¿Por qué? Porque el pueblo en ese momento, el pueblo de Dios, hay cosas bastante interesantes en esa porción. Dice la Biblia que Dios le dice a Isaías: Isaías, levanta palabra de profecía y anuncia a mi pueblo que yo no estoy de acuerdo ni recibo el ayuno que ellos hacen. Amén. El Señor le dijo a Isaías: dile a mi pueblo de que mientras ellos ayunan, yo no recibo el ayuno, porque ayunan para sus propias necesidades, para sus propios deleites. Pero no solo eso, ayunan, pero lo hacen de una manera... No, mejor lo vamos a leer. Miren, dice: grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, Isaías. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, ellos se hacen los piadosos. Esta es la NTV. Ellos se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Oigan la palabra que Dios le daba al profeta para el pueblo. Actúan como una nación justa que nunca abandonarían las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Y dicen: hemos ayunado delante de ti. ¿Por qué no te impresionamos, Señor? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Pero yo les diré algo: es porque ayunan para complacerse a sí mismos, aunque mientras ayunan oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. Hasta ahí vamos a leer. Fíjense lo que dice el Señor. El Señor le dice a Isaías: Isaías, levanta palabra profética y anuncia a mi pueblo. Y le dice: muéstrale al pueblo que lo que están haciendo realmente no es lo correcto. Porque el pueblo decía: pero si nosotros ayunamos, si nosotros nos sacrificamos a nosotros mismos. Pero el Señor le decía: sí, ayunan, pero las peleas siguen, pero la contienda sigue, pero las palabras que no son correctas siguen, pero a las personas que trabajan con ustedes, les decía, los maltratan. Amén. La iglesia, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no engañarnos, como dice la Biblia, a nosotros mismos. Amén. Porque algunas veces nosotros hacemos tantas cosas. Y ahí decía algo y dice: ustedes se sienten contentos de venir a aprender las leyes, a escuchar mi palabra, pero es que eso no es suficiente. Es que venir a la casa de Dios no es suficiente. Es necesario que en cada uno de nosotros el Espíritu provoque y geste un amor verdadero por el que tenemos a la par. No basta solamente
peligroso es, hermanos, que nosotros creamos que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando no la estamos haciendo. Es peligroso. Es peligroso creer que la forma en que yo vivo, que la forma en que yo me conduzco, que la forma en que yo hablo, que la forma en que yo me desenvuelvo en la vida es la correcta y agrada al Señor. A la luz de su palabra, el Señor realmente se cumple donde dice que Él examina lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Dice la palabra en los Salmos que sus ojos salen cada mañana sobre los justos y examina el corazón de todos. Quizás este pueblo lo hacía y hacía gala de todo el sacrificio, el ayuno y todo, pero el corazón no era el corazón recto que el Señor buscaba. El corazón de este pueblo no era lo que el Señor quería. Mira del 6 en adelante. El Señor le dijo: esta es la clase de ayuno que quiero. Isaías, que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, que alivien la carga de los que trabajan para ustedes, que dejen en libertad a los oprimidos, que suelten las cadenas que atan a la gente, que compartan su comida con los hambrientos, que den refugio a los que no tienen hogar, que les den ropa a quienes la necesitan y que no se escondan de los parientes que precisan su ayuda. Mire qué tremendo. En usted y en mí hay el poder por medio del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo para desatar cadenas, para traer a la libertad a los que están cautivos, para poder sanar al que está afligido, para poder vendar el corazón de los que están dañados. En usted y en mí hay esa capacidad. Hay un tesoro. La Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo desde los muertos es el mismo Espíritu y poder que mora en cada uno de nosotros. ¿Cómo yo y cómo usted estamos provocando que ese poder fluya en nosotros? ¿Estamos vendando a los que están dañados o somos de los que los dañamos más? ¿Estamos realmente abriendo las cárceles por medio de lo que Dios ha depositado en nosotros, sacando a las personas de la cárcel, o poniéndole otro candado más a la puerta? ¿Estamos realmente saciando al hermano, al pariente, a la persona que tiene necesidad si Dios nos ha proveído tanto? ¿O quizás hemos hecho del dinero nuestro ídolo, nuestro Dios? Esta noche el Señor lo que pide de cada uno de nosotros es que examinemos nuestro caminar, que nos veamos hacia adentro. Todos necesitamos cambiar, hermano. Sí, amén. Todos. No hay uno que pueda decir: no, yo estoy bien. No, todos necesitamos ser humildes y reconocer que no estamos dando lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. ¿Por qué guardamos lo que Dios ha depositado en nosotros? Si en la Biblia hay tantos ejemplos, la parábola de los talentos, ¿por qué lo guardamos? ¿Por temor? ¿Por egoísmo? ¿O porque quizás usted dice: no sé cómo usarlo? Puede acercarse a alguien que el Señor le ponga para que le pueda ayudar, para desarrollar, para formarlo o algo, hermano. Pero Dios quiere de nosotros tantas cosas. Él ha depositado un tesoro en nosotros y Él quiere que nosotros multipliquemos lo que Él ha depositado en nosotros. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y que bajo la unción que estamos esta noche, usted se tome unos minutos y que meditemos. Por eso es que el tema que el Señor nos daba era: no te salgas del camino. Amén. Es decir, sé alguien que ama, sé alguien que edifica, sé alguien que fortalece, sé alguien que Dios use para libertad, para sanar, para restaurar a tu hermano. Esta noche
usted y yo podemos darle otro sentido a nuestro caminar en Cristo. Y podemos ir un escalón más arriba. Y no solamente vivir y decir que el Evangelio que hemos creído es poder de Dios para salvación. Creo que de aquí en adelante cada uno de nosotros también puede tomarlo y decir que el Evangelio es poder de Dios que transforma mi vida y que me puede usar a mí o a usted para transformar la vida del que está en necesidad. Le voy a pedir que cierre sus ojos.